Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Vuelve a las sendas antiguas, hijo. Regresa al judaísmo. Recuerda lo que Jesús le dijo a la Samaria. La salvación viene de los judíos. Yo estoy hablando con mi Señor Jesucristo. No estoy hablando con usted. No me faltes el respeto, que yo soy judío y puedes caer en maldición por faltarle el respeto a un hijo del mismo linaje de Abraham. Usted es judío de allá mismo, de donde nació Jesús. Bueno, yo no nací allá en Israel, pero encontré la verdad y por eso soy judío, pues. Lo único que tienes que hacer es decir Yahshua Yamashia, Elohim, Shalom, cantar música hebrea y danzar como los hebreos. Después te pones algo en la cabeza como yo, te dejas crecer la barba y ya encontraste la salvación que viene de los judíos. De ahora dejo esta iglesia protestante hija de Roma y me uno al judaísmo. Ya no más Jesús. Desde ahora es Yahshua Yamashia, porque la salvación viene de los judíos solamente. Ya entendí. ¡Ay, mi madre! ¡Hermano Scott! Todo un relajo, mi gente. Esto es en serio. La salvación viene de los judíos. Sí, muchos llamados creyentes bíblicos que no sienten ninguna simpatía por los judíos deberían recordar lo dicho por el mismísimo Jesús, el judío. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta es una crucial declaración de nuestro Señor Jesucristo que ha sido ignorada por el catolicismo romano y por muchas denominaciones protestantes. La salvación viene de los judíos. Esta frase sacada del Evangelio de Juan ha logrado que muchas personas hoy en día saquen a las personas de sus congregaciones y lo hagan judaizarse, porque de esta manera le dan a entender que ellos tienen que volver a las sendas antiguas. Y personas que caminaron por muchos años en el Evangelio de Cristo, ahora, después de tanto tiempo, ellos lograron encontrar la salvación. Salvación que no pudieron encontrar por medio de la fe. No, la encontraron por medio de judaizarse, porque este versículo mal interpretado y mal usado puede causar mucha controversia. Pero de verdad Jesús, por medio de esta frase, nos dio un mandamiento para judaizarnos. ¿Será cierto? Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 24. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en el monte de Jerusalén. Créeme, mujeres, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así lo quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por medio del pecado de Salomón, Israel es partido en dos: las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del sur eran representadas por Judá y Benjamín, y las tribus del norte por todas las restantes. Las tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Las tribus del norte fueron conquistadas por los asirios. Entonces, en medio de eso, el rey Honri levanta esta ciudad. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 66 kilos de plata, y allí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro. Lo llamó Samaria. Los israelitas son deportados de Samaria también. Entonces, los que poblaron este lugar fueron atacados por leones. Entonces, el rey de Asiria buscó un sacerdote judío para que le enseñara la ley de Dios a aquellas personas que vivían allí. Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 25 al 28. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estrago entre la población. Entonces le dijeron este informe al rey de Asiria: la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe qué quiere el Dios de ese país. Por eso esta razón él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regresen a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que le enseñen a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Como podemos ver, tanto israelitas como asirios mezclados comenzaron a recibir una enseñanza de parte de Dios para llevar a cabo la adoración. Por eso que la mujer estaba clara que ellos tenían que adorar en ese monte. Esto a los judíos no
no les agradaba mucho porque ellos daban a entender que los samaritanos habían paganizado, llevados a la idolatría por medio de todo este trasfondo que había pasado. Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 32-33. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que ofrecieran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. En el tiempo histórico, para el siglo I, los judíos estaban libres de idolatría. Pero los samaritanos venían de este trasfondo entre el paganismo de Asiria y los israelitas juntados. Se habían paganizado, a pesar que adoraban. Es más, por eso la mujer estaba clara que en ese monte se le había mandado a adorar. Deuteronomio capítulo 27 versículos 11 y 12. Ese mismo día Moisés les ordenó al pueblo: cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Geusirim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Pero ya que había un debate teológico, porque los judíos no estaban de acuerdo con eso, y por eso miraban a los samaritanos por debajo del hombro. Deuteronomio capítulo 12 versículos 13 y 14. Cuando ofrezcas holocausto, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Los ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija en una de sus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Para los judíos, el lugar de adoración no era ese mundo. Ellos estaban claros que el lugar de adoración, como decía la misma palabra, era el templo en Jerusalén. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Ahora, pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor, para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. La palabra de Génesis 49:10 se tenía que cumplir. Que el Salvador vendría ¿de qué? De Judá. Génesis capítulo 49 versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de todos los pueblos. Entonces los judíos estaban curados en la idolatría. No se puede leer en la escritura que luego que regresaron del exilio de Babilonia, cayeron en esto. En cambio, los samaritanos estaban totalmente paganizados, con costumbres traídas de Asiria y de cuanto pueblo. Adoraban en aquel monte, pero no sabían lo que hacían verdaderamente porque habían perdido aquella conexión que los judíos tenían en Jerusalén, que era el lugar donde se adoraba al Señor. Entonces, en el contexto histórico, debido a este conflicto, Jesús le hace entender a aquella mujer que la salvación, el rey, o sea, él mismo, vendría de los judíos, de Judá. Pero esto no es un mandamiento para que personas hoy en día, si no te cuentan todo este acontecimiento histórico, te quieran decir que tú te tienes que judaizar, o regresar a las sendas antiguas, o hacer yo no sé qué rito para ser salvo. Porque la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Que Jesús es judío? Sí. En ese contexto, con aquella mujer, por aquel problema, la salvación sí venía de los judíos. Pero a nosotros, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Y para hacerle más claro, la salvación viene del cielo, porque la salvación es de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7 del versículo 9 hasta el 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas de palmas en las manos. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas, porque aquí no hay ni judío, ni griego, ni romano, ni esclavo, ni libre, ni panameño, ni europeo, ni africano, ni dominicano, ni colombiano. Aquí por medio de la fe en Cristo Jesús somos uno, y la salvación es de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
¿Que Jesucristo era judío? Sí. Pero eso no es una regla para judaizar a las personas. Ahora, ya en aquel contexto histórico, habían caído en una regla, en una religiosidad. Los samaritanos en el monte Gesurín adoraban. Y los judíos en el templo de Jerusalén adoraban. Y Jesús dijo, ni en el monte Gesurín, ni en el templo en Jerusalén, porque llegarán días que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son lo que busca el Señor. Usted adore a nuestro Dios, que donde usted esté, nuestro Dios lo está mirando. Basta de mentira con esta gente. Basta que se dejen engañar. No hay ningún misticismo con esta gente. La salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Comparte este video. Compárteselo a aquellos que se sienten enredados. De mi parte, esto es todo. Y si algo me faltó, se lo dejo a los teólogos que siempre escriben en los comentarios. Que Dios les bendiga.